pues como regresar un poco nuestra voz, ¿no? Que ha sido bastante acallada. En la Edad Media también pasa esto, ¿no? De que está la mujer ahí presente, pero bueno, ya hay una represión, ¿no? Se busca un control y sobre todo en esta época lo que sí es que va a estar permeando toda la Edad Media, pues es esta cuestión de nuestro sexo, ¿no? Es decir, nuestro sexo no nos permite ser personas de bien, no nos permite dedicarnos a la educación y demás, ¿no? Porque estamos controladas por la sexualidad desmedida y además tenemos esta gran sensibilidad y entonces somos débiles. Entonces, bueno, pues el hombre tiene que entrar ahí a controlar a la mujer, ¿no? Porque ella sola no puede controlarse y a partir de ahí, pues es que se van a empezar a gestar estas ideas de lo que va a ser posteriormente la bruja. Entonces, a mí se me hacía muy interesante como tomar esta figura también para hablar de cuál era la visión que tenía la mujer en ese tiempo, pero sobre todo la mujer que está marginada, porque sí tenemos algunas mujeres que, bueno, las conocemos bien, ¿no? Como Hildegarda von Bingen, por ejemplo, ¿no? Christine Pizan, etcétera, etcétera, que son mujeres que, pues dentro de la opresión, lograron, digamos, pues alzar su voz, ¿no? Pero estas son mujeres privilegiadas. Y después tenemos a todas estas mujeres que no tuvieron este espacio y que también eran mujeres que aportaban mucho, ¿no? Parteras, curanderas, herbolarias, ¿no? Que más bien en un ámbito rural y que no se les dio, no se les permitió esta voz. Y entonces aquí es donde se empieza a formar esta idea, porque en realidad la bruja no es como que no existiera antes de la Edad Media y que no existiera de manera religiosa y demás, sino que sí estaba en el folclore, ¿no? Se tenía esta idea, pero más bien ya a finales de la Edad Media es cuando se va a gestar como esta unión ya entre la mujer que hace un pacto con el diablo y entonces se convierte en la bruja que todos conocemos hoy en día, ¿no? Pero que en realidad esto era algo que ya existía, las mujeres dedicándose pues a la herbolaria y demás. Y también hay aspectos de la magia, ¿no? Que también podemos retomar después. Entonces me gustó pues tomar esta figura para hablar justamente de cuál era las características que tenía la mujer en la Edad Media, a qué se dedicaba, cómo es que se empieza a gestar esta idea ya desde la religión de que la mujer pues tiene este pacto con el demonio, ¿no? Porque ella solita obviamente no tiene la capacidad de razonar, no tiene la capacidad de pensar y mucho menos de hacer magia, ¿no? Entonces, sí o sí necesita del pacto con el demonio para convertirse pues en lo que conocemos hoy en día como la bruja. Claro, muchas gracias, Daniela. Y acabas de decir algo muy interesante, ¿no? O sea, que creo que es una línea subyacente importantísima en todo este pensamiento, que es que esa figura siempre existió, ¿no? O sea, creo que a la fecha existe muy importantemente, por ejemplo, Ujú. todos estos perfiles, ¿no? Que se dedican al tarot o a las Sí, eh, piedras, ¿no? De ciertas cosas, incluso las terapeutas, ¿no? En línea por ahí cuando derivan en lo holístico, son ahí una especie de brujas, ¿no? Esta idea de, ay, la mujer de las plantas. Entonces, creo que sigue como muy presente esa idea de la bruja, ¿no? Y me parece muy particular y me gustaría que nos compartieras tus pensamientos sobre ese tema. Tu curso se llama también Misoginia, Conocimiento y Persecución, sí, ¿no? O sea, a los hombres sí, no se les sí, persigue por este conocimiento. A los hombres sí, no se les va a denominar, ¿no? De alguna forma por el conocimiento. Porque sí hay sí, brujos, pero hay médicos, ¿no? O sea, incluso sí, Plinio, etcétera, tienen estas cartillas impresionantes, ¿no? De que se hacen después en almanaques que tienen que ver con hierbas y signos, ¿no? Y estrellas y cosas honestamente y plenamente mágicas. Pero cuando es sí. el caso específico de una mujer, entonces Ujú. sí hay un nombre. Entonces, Sí, sí hay una denominación, ¿no? sí, Un breve paréntesis para ilustrar esto un poquito más general para el fenómeno de Internet, ¿no? sí, Eh, También hay un nombre para la mujer emprendedora en México, ¿no? La neni. sí, sí, También hay un nombre para la mamá soltera, ¿no? La mamá luchona. sí, Pero no hay un nombre para el padre soltero, no hay un nombre para el emprendedor, no hay un nombre, o sea,
ellos solo existen, ¿no? Están en esa Sí, posición universal. es Entonces, correcto, no sí. sé, nos puedes compartir como por qué, ¿no? O sea, Sí. obviamente derivado de la misoginia, pero ¿por qué la bruja? O sea, y aparte es un tema que nos sigue fascinando. O sea, vemos Sí, series de brujas, vemos Sabrina, el éxito que tuvo en sí, sí, Netflix, sí, y analizaban eso, ¿no? O sea, la sí, relación de la bruja supeditada al demonio. Y, o sí, sea, son temas que siguen siendo controversiales, sí, que se sigue juzgando a las mujeres por el saber místico, exacto. que se sigue cuestionando a las mujeres por el conocimiento médico, Sí. ¿no? Entonces, si nos puedas comentar, pues todo esto supongo tiene su caldo de cultivo desde antes, pero en la Edad Media Ujú. empieza esa subida, ¿no? Ese auge. Sí, sí. Un paréntesis rápido, Sí, es que nos decían que que no se escuchaba. la introducción no se escuchaba, entonces Sí. brevemente vuelvo a Vuelvo presentar a... a Dani. ah, ok. Sí, sí, nada más voy a Sí, sí, presentarla un sí. poco porque dicen que solamente la parte de la introducción no se escuchó. Dani va a dar este curso de la bruja en la Edad Media, misoginia y conocimiento. Ella es licenciada en letras clásicas, tiene una maestría y un doctorado en filosofía por parte de la UNAM. Ella es especialista en temas de filosofía medieval, en mística, ha escrito varios libros y pues bueno, estamos muy contentas de que que vaya a impartir esta primer curso sobre la bruja en la Edad Media. Y bueno, ya con esta introducción, esperemos que ya se esté escuchando bien en YouTube. Y ya ahora sí le doy la palabra a Dani para que pueda contestar lo de Carmen. Disculpen la intromisión. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, pues también haciendo como por si no escucharon lo del principio, ¿no? Haciendo un resumen, pues estábamos mencionando que en realidad la figura de la bruja siempre ha existido, a lo mejor no con ese apelativo de bruja, ¿no? Porque en realidad ni siquiera se sabe exactamente etimológicamente de dónde viene la palabra. Sí tenemos, por ejemplo, otras acepciones como hechicera y demás, que han existido siempre, o sea, desde que el ser humano existe, así como la religión surge con el ser humano, la magia también, solamente que, bueno, en la Edad Media se va a gestar pues otra situación, ¿no? Entonces, no es que digamos que la bruja surge en la Edad Media, no, siempre este concepto ha existido, sino que más bien, como nos decía Carmen, en la Edad Media van a surgir una serie de cambios, etcétera, etcétera, que le van a dar pues el sentido a lo que nosotros conocemos hoy como la bruja, ¿no? Que nosotras pues hoy en día sí nos sentimos muy relacionadas con esta figura porque ha tenido una reivindicación. Bueno, de hecho, yo me imagino que las tres hemos crecido. Yo crecí viendo Sabrina la bruja adolescente, Hechiceras, viendo las películas de ay, no me acuerdo cómo se llama, Jóvenes Brujas, ¿no? O sea, hay muchas películas, Hechizo de Amor, ¿no? Que ahorita va a salir la 2, entonces, pues yo creo que estamos muy emocionadas. Siento que las mujeres sí estamos, nos gusta mucho como ser relacionadas con esta figura de la bruja, pero porque se ha reivindicado, ¿no? En la Edad Media lo que pasa es que se le va a dar... se va a relacionar a la bruja con estas mujeres que ya son viudas, que son ancianas, ¿no? Porque se tiene esta idea. Ahora ya vemos brujas muy guapas y demás, ¿no? Pero en realidad se relacionaba con esta mujer que no era muy atractiva, ¿no? Para los estándares de los hombres, ¿no? Que ya era grande, que era una viuda. Entonces, bueno, esta figura que se hizo. Pero lo que yo les mencionaba es que en realidad esto no es propio de la Edad Media, es decir, no a lo largo de la Edad Media existe esta figura de la bruja, como nosotros lo conocemos hoy en día, sino que más bien es a finales, porque incluso al principio hay datos donde se dice, ¿no? Que iban con la iglesia y les decían, ¿no? Oye, hay mujeres que hacen esto, que hacen magia, que vuelan. Y la postura de la iglesia era de, eso es herejía, eso es superstición, o sea, eso no existe. Lo negaban al principio y en la plena Edad Media era algo que la iglesia no estaba interesada porque ni siquiera veían a la mujer como con la capacidad, ¿no? De dedicarse a eso. Entonces va a ser hasta el final donde la iglesia ya lo va a aceptar, sobre todo con un libro que va a estar marcando muchísimo todo esto que después va a dar origen a la Inquisición, que es justamente el Maleus Maleficarum, ¿no? Donde ahí sí ya explícitamente te dicen cómo se reunían las brujas y demás, ¿no? Pero, ¿por qué surge esto en la Edad Media? ¿Por qué se va a desarrollar? Porque en un principio,
creo que pasa en todas las etapas, siempre se busca silenciar a las mujeres. No obstante, las mujeres están presentes. Lo que pasa es que se ha querido un poco borrar a estas mujeres de la historia, que es algo que también pasó en la Edad Media, porque las mujeres eran curanderas, eran herbolarias, eran parteras, y no solo eso, que también eso es algo muy interesante, que se nos dice, ¿no? Ah, claro, las mujeres son las parteras, porque obviamente las mujeres solamente nos dedicamos a tener hijos y a traerlos al mundo, ¿no? Ayudar a otras mujeres. Y recientes estudios han demostrado que en realidad las mujeres también eran cirujanas, por ejemplo, o sea, se dedicaban a otros ámbitos de la medicina, lo que nosotros hoy entendemos como medicina. Pero obviamente cuando se empieza a institucionalizar la medicina como la conocemos hoy en día, pues empiezan a callar estas voces, ¿no? De las mujeres ya no se pueden dedicar, ¿no? Porque es la mujer del médico, entonces ya no tiene la autoridad. Y a partir de todos estos cambios que se empiezan a dar, pues es que a la mujer se le empieza como a relegar, ¿no? Pero en realidad, pues a lo largo de la historia, esta figura de la mujer siempre ha estado presente, pero siempre se ha buscado ser controlada, porque es lo que yo les mencionaba, ¿no? A través de la sexualidad se nos dice que somos pues muy intempestivas, no tenemos control de nuestras emociones, ¿no? Entonces somos así, pero al mismo tiempo somos muy débiles. Y de hecho, hay una cita que me impresionó mucho ahora que, bueno, estaba yo realizando el curso y demás, que justo es un proverbio, ¿no? Que dice que al buen caballo y al mal caballo la espuela, y a la buena mujer y a la mala un señor y de vez en cuando el bastón, ¿no? Entonces siempre está presente esta cuestión de que a las mujeres alguien nos tiene que controlar. O sea, nosotras no tenemos la capacidad de controlarnos y entonces con estas supersticiones que se van a dar, se van a ir desarrollando durante toda la Edad Media, cuando lleguemos al final, a la Baja Edad Media, es donde la iglesia toma ya fuerza, pero obviamente que van a decir, ok, sí vamos a aceptar que hay mujeres que son brujas, pero obviamente ellas no tienen la capacidad para ser brujas, ¿no? Entonces las vamos a relacionar con algo que está muy presente en la religión, ¿no? En la religión cristiana, que es el demonio, el diablo, ¿no? Entonces ellas hacen un pacto con el demonio y entonces sí tienen poderes, ¿no? Y entonces sí tienen estas capacidades y demás porque están relacionadas con el demonio. Y lo que me decía Carmen muy bien también, perdón, que voy a retomar, es la idea de que sí, también había brujos, sí, también había hechiceros, sí, también había magos. De hecho, la magia para los hombres era muy bien vista, o sea, sobre todo en el Renacimiento había hombres filósofos que conocemos hoy en día, grandes filósofos que eran magos. Y eso era magnífico para los hombres. Para las mujeres es otra historia, ¿no? Entonces, justamente también se menciona, ¿no? Sí, sí podríamos hablar de los hombres brujos, pero la realidad es que eran tres contra 3 millones de mujeres, ¿no? Por exponencial, pues, pero lo que quiere decir es que sí había brujos, pero muy poquitos, y obviamente no se les condenaba como a las mujeres se les condenó, ¿no? Por esta cuestión de, pues, la misoginia. ¿No? Que algunos nos podrán decir, oye, pero eso es anacrónico, pero en la edad, bueno, sí, puede sonar anacrónico, pero no podemos negar que ahí está presente la misoginia, ¿no? Que es un poquito lo que quería yo trabajar en el curso, que cómo es posible que sí haya hombres que son brujos, pero a ellos se les castiga de menor manera, ¿no? De hecho, en el Maleus Maleficarum, todos los relatos que hay son de mujeres, ¿no? Declarando que sí, yo me acosté con el diablo y yo le llevé y, o sea, está muy marcado esto y sí hay razones de peso históricas, no nada más es de que, yo como creo que hay voy a hacer una defensa de la mujer. No, hay datos históricos que demuestran que esa misoginia está presente y que las mujeres también tenían, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito religioso, las monjas, ¿no? Se dedicaban también a la medicina, tenían el mismo conocimiento que los monjes, ¿no? Eran igual de capaces, pero se empezó a relegar a la mujer, ¿no? Como tú no te puedes dedicar a esto, ¿no? De manera profesional. A lo mejor tú te dedicas pues a cuestiones como de enfermería, ¿no? A tratar a los enfermos, a ayudar a las mujeres a que traigan a sus hijos, pero hasta ahí, ¿no? Entonces sí hay datos históricos que demuestran que hay una misoginia presente y por eso se le va a cargar a la mujer pues todo el peso. Y si lo tomamos ya desde la religión, es decir, en la Baja Edad Media, cuando ya el cristianismo toma parte también de esta cuestión,
inmediatamente lo van a unir a la figura de Eva, ¿no? Que eso también es algo muy interesante. Eva es la pecadora y como es la madre de todos nosotros, pues por ende las mujeres somos pecadoras, ¿no? Porque Eva pecó, porque Eva eh, estuvo en contra de los designios de Dios, Dios le dijo no comas del fruto prohibido y Eva fue y le dijo a Adán, porque Adán no tiene, ¿verdad?, capacidad crítica, le dijo ella, oye, vamos a comernos del fruto y Adán dijo, ay, claro que sí, voy contigo y a la que se le castiga pues es a Eva, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a tener dos figuras representativas de la mujer, o sea, la mujer, la Virgen María, ¿no? La que es pura y casta, la que trae a Jesús al mundo, y también vamos a tener a María Magdalena, ¿no? Que es la prostituta, ¿no? La que está llena de demonios. Entonces empieza a ser una diferenciación muy clara entre cuál es la mujer buena y cuál va a ser la mujer mala, ¿no? Y en este sentido, ¿cuál es la mujer mala? La rebelde, ¿no? La que sí tiene conocimiento, la que quiere salirse del molde, ¿no? La que quiere disfrutar de su sexualidad. Ah, no, esa es la mujer mala y está tentada por el demonio, ¿no? Entonces, bueno, creo que da para muchísimo hablar de este tema porque podemos ver, pues, cómo se está constituyendo o cómo se empieza a formar este símbolo de la mujer, como que la única manera en la que tú puedes ser buena es ser controlada por un hombre, ¿no? Porque si no, pues entonces sale todo el aspecto negativo, todo lo malo. Sí. Muchas gracias, Dani. Y ahorita en lo que tú estabas comentando, me surgen dos cuestiones que, bueno, se relacionan y quisiera ahí como que preguntarte. Por un lado, tú estás hablando que toda esta cuestión ya de la condena que hace la iglesia hacia las brujas surge a finales de la Edad Media, Sí, que también eso es un estereotipo que habría como que eliminar, o sea, no en toda la Edad Media se habla de la bruja, de hecho, solo es en este periodo. sí, Y esto se conecta también a finales de la Edad Media, siglo, o sea, del 13 más o menos, a nivel, por ejemplo, filosófico y artístico, la figura de María va a ujú, tomar un papel significativo en el arte, en la mística incluso, ¿no? O sea, toda la mariología, toda esta cuestión va a surgir como con más fuerza la figura de María y ujú, por ende, evidentemente, su contraparte, o sea, el estereotipo negativo que va a ser, pues Eva, ¿no? ujú. Entonces, ¿por qué crees tú que en este periodo, o sea, a finales de la Edad Media, surge como toda esta condena hacia la bruja? ¿Crees que haya, por ejemplo, alguna cuestión como histórica, o sea, algún acontecimiento histórico, todas estas transformaciones filosóficas que se dan, por ejemplo, una vez que en el siglo XII ya surgen las universidades, hay una laización un poco de la cultura, las ciudades, los burgos, digamos, cobran mucho más importancia que los feudos, por ejemplo, Sí, incluso hasta podemos pensar ya en los ciclos de pestes, ¿no? Que empiezan exacto, ya siglo XIV. exacto, sí. Entonces, no sé si por ahí haya alguna relación o tú consideres que haya, o sea, ¿por qué surge como toda esta condena a fines de la Edad Media? Ujú. Sí, de hecho, justamente todo lo que mencionaste es lo que está pasando en ese momento, ¿no? Que, pues justo lo que también mencionaba al principio, por si no se escuchó, es que me parecía que era muy importante no tener este colectivo donde también tiramos algunos de los prejuicios de la Edad Media, ¿no? Porque si tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿qué es la Edad Media? Es el oscurantismo y es el momento de mayor ignorancia del ser humano, ¿no? Hay una regresión, ¿no? Y en realidad, pues, no, lo que mencionaba, ¿no? No es del todo cierto, sino que más bien, pues ahí también se van a gestar las primeras universidades, ¿no? Los monjes, pues son los que van a guardar y a traducir todo el conocimiento grecolatino, ¿no? Sobre todo Platón y Aristóteles, que son los que van a estar presentes durante toda la Edad Media. Y sí, en realidad en la Edad Media la figura de la bruja, las persecuciones y demás está al final, más bien como que dándole entrada al Renacimiento, ¿no? Que esto es algo muy importante porque también
se tiende a hacer como esta diferenciación entre la Edad Media, que es el oscurantismo, y el Renacimiento. Ahí vendrá el siglo de las luces, ¿no? Y es justamente el renacimiento del ser humano, ¿no? Porque ya logró salir de la Edad Media. Y es lo que les mencionaba, en el Renacimiento es cuando se instauran las diferentes inquisiciones, porque no hay una sola, dependerá del país también cómo se gesta la Inquisición, donde va a estar esta persecución de las brujas ahora sí, pero con todo, ¿no? Ya entendida la bruja como la conocemos hoy en día, la que se reúne en la aquelarres, la que vuela, la que roba niños, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pues es como muy contrastante decir, pero no el Renacimiento me dijeron que es el momento de mayor esplendor de la ciencia, ¿no? Donde el ser humano, otra vez regresamos a la figura del ser humano y dejamos a Dios y nos damos cuenta que los filósofos más representativos del Renacimiento son magos. Y ahí está bien visto. O sea, el hombre puede ser mago, puede ser hechicero, puede ser brujo y no pasa nada, ¿no? Porque el hombre lo hace a través de su conocimiento, de su razón, ¿no? Él se puede controlar. O cosa historia, toda totalmente diferente si eres mujer. Porque entonces ahí sí eres tú la mala, ¿no? La que tiene ahí contuberio con el demonio y demás. Entonces sí, son todos estos cambios que se van a dar al final de la Edad Media, lo que nosotros conocemos como la Baja Edad Media, como tú mencionabas, el feudalismo va a perder muchísimo poder, que eso es algo importante que durante la Edad Media se gesta el feudalismo, está muy fuerte. Al final de la Baja Edad Media empieza a perder poder. La iglesia de cierta manera, pero en realidad sigue muy presente en el Renacimiento, ¿eh? De hecho, la iglesia es la que va a dar la lana para todos estos artistas, ¿no? Para las grandes pinturas, obras artísticas que hay. Pero bueno, también ahí hay un poquito de desquebrajamiento, digámoslo, porque surgen nuevas herejías, ¿no? También ya muy cercano en el Renacimiento, pues también va a surgir la Reforma Protestante, etcétera, etcétera, ¿no? Que nosotros ahí podríamos hablar de las brujas de Salem, que a lo mejor la gente va a creer, ah, claro, sí, las brujas de Salem son cristianas y demás. No, ya tiene que ver con este protestantismo y demás. Es decir, entonces sí empieza a haber como un desequilibrio ya a finales de la Edad Media y tiene que ver con un aspecto político, social, económico, obviamente. ¿Y por qué económico? Porque como tú ya lo mencionaste, surge esta peste, ¿no? La que llaman la famosa peste negra, que justamente pues va a darle ya este desequilibrio total porque mueren muchísimas personas. ¿Qué otra cosa pasa? Que las mujeres, a partir de que se empieza a institucionalizar la medicina, entonces las mujeres ya no se pueden dedicar a ello, ¿no? O sea, ya es algo específico de los hombres, pero bueno, ya sabemos que en la teoría es una cosa y en la práctica es otra, porque sí, ahora son muy pocos los hombres que tienen acceso a esta educación formal de la medicina, entonces la gente seguía yendo con las mujeres, ¿no? Porque no alcanzaban los médicos para curarlos a todos y con la peste negra, pues mucho menos, ¿no? O sea, muere muchísima gente, entonces esta es una enfermedad, ¿no? Que transmiten las ratas, entonces también por ahí se menciona que obviamente pues estas mujeres que eran sabias, conocedoras, herbolarias, pues lo que hacían es que tenían a los gatos que se comían a estas ratas y entonces pues evitaba que siguiera la contaminación, ¿no? Y de ahí también empieza a surgir esta idea de que, bueno, siempre tienen un compañero, ¿no? Toda esta superstición que incluso hay en torno a los gatos negros hasta la fecha, ¿no? Entonces sí, justamente en la Baja Edad Media es donde se van a gestar todos estos cambios, ¿no? Económicos, políticos, sociales, que van a dar, pues le van a dar toda la fuerza a esta idea de la bruja. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque siempre tenemos que buscar, pues, a quién echarle la culpa, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, en un momento de crisis, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Pues a las mujeres, ¿no? Entonces, ahora es cuando la iglesia va a retomar esta figura que por tanto tiempo existió y que les mencionaba yo al principio de la Edad Media, por ejemplo, San Agustín lo niega, ¿no? Dice, no, esas son herejías, esas son fantasías, ¿no? Que se inventan, no es verdad. Y para finales de la Edad Media, donde está la escolástica con todo, ¿quién va a tener mucha fuerza? Pues Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, a través de Tomás de Aquino y sobre todo Tomás de Aquino, que era el fan número uno de Aristóteles, pues va a retomar lo que decía Aristóteles acerca de la figura femenina, ¿no? De que éramos inferiores y demás, entonces le queda perfecto. Y entonces a partir de ahí, todo el pensamiento de Tomás de Aquino tiene muchísima importancia para lo que después se va a concebir como esta mujer
¿no? Que entonces ya está relacionada pues con el diablo, ¿no? Porque ya la iglesia te está diciendo, sí, las mujeres son dominadas por su sexo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que las mujeres pueden hacer dentro de los estándares? Tener hijos. Es lo único. No pueden disfrutar de su sexualidad porque eso las lleva hacia la maldad. Entonces, pues ya la iglesia, ¿no? Dice, bueno, entonces vamos a tomar ahora la figura de la mujer como este aspecto negativo y lo que les mencionaba, ¿no? Que va a ser fundamental tanto el pensamiento de Aristóteles a través de Tomás de Aquino y este librito que les mencionaba del Maleus Maleficarum, donde obviamente, si tú lo lees, pues están los relatos de estas brujas, ¿no? Diciendo, claro, yo me acosté con el demonio y claro, yo vuelo y hago mis aquelarres, porque obviamente pues las sometían a castigos, a torturas, donde las mujeres no tenían de otra más que decir, sí, sí soy una bruja, ¿no? Y también ahí se expone muy bien, ¿no? ¿Cuáles eran estos, cómo se demostraba que era bruja? Ah, bueno, pues si la aviento al lago y flota, es bruja. Si no sale del lago, ah, no era bruja. O sea, de las dos maneras, si no eras bruja ya te moriste y si eres bruja te voy a quemar, ¿no? Entonces ahí es donde va a tomar fuerza la iglesia para cargarle pues todos estos aspectos negativos a la mujer. Y sobre todo también sabemos que la figura del demonio va a ser muy importante para toda la, no solamente religiosamente hablando, sino filosóficamente hablando, ¿no? Tratar de entender por qué existe una figura como el diablo cuando se supone que Dios es todopoderoso, entonces, ¿de dónde surge el mal? Esto es algo que va a estar muy marcado, que hasta la fecha se sigue discutiendo, ¿no? ¿De dónde surge el mal si Dios es pura bondad? Entonces es por ignorancia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues se mezclan muy bien, ¿no? Se entrelazan muy bien la idea del mal con la mujer. Y dijiste, bueno, varias palabras clave que creo que también fue algo que discutimos cuando se empezó a gestar, ¿no? Esta coordinación contigo, con medievalitas y todo, que creo, a mí me encanta y creo que a todas nos emociona mucho, esta cuestión del poder, Sí. ¿no? O sea, esa palabra creo que es así el punto neurálgico de muchísimas situaciones de la Edad Media, de las mujeres, ¿no? De todo esto. Entonces, mencionabas al inicio esto de que la bruja es una mujer marginal, ¿no? Ujú. Que, por ejemplo, o sea, tenemos a Ilearda, a Christine de Pizan, a estas A las bellinas, traductoras, ¿no? Ujú. exactamente, ¿no? Y son así como, pues, hijas de familias nobles, señoritas muy acomodadas, ¿no? Que llegan a los máximos puntos e instancias del gobierno religioso, que es ser abadesa, ¿no? O sea, que no te permiten ir más allá, pero Ujú. pues tampoco son las monjas que están ahí haciendo tortillas, ¿no? O Ujú. sea, como en el caso de Sor Juana también, que dicen, no, es que era monja y la pobreza. La señora vivía en su mini palacio, ¿no? Sí. Entonces, a la mujer que no tiene poder, pero sí conocimiento, porque no son lo mismo, ¿no? Ujú. Que eso creo que es relevante Sí. decirlo, se le va a denominar, Ujú. pero además es en un periodo muy específico, ¿no? Que es lo que mencionas. Esto ya es hacia el final de la Edad Media y no vamos a ver las repercusiones totales, sino hasta el Renacimiento. Exactamente. Pero hay una razón muy importante para que se convierta, ¿no? Esta mujer marginal en esa figura del mal, de Ujú. lo que no se desea, de lo que no se entiende, de lo que se quiere eliminar en el Renacimiento, ¿no? Ujú. Es el final del feudalismo. Claro. Al final las crisis económicas son puntos neurálgicos de movimientos importantísimos sociales, de conocimiento, filosofía, de arte, ¿no? Y Ujú. la Baja Edad Media creo que ocurre eso, ¿no? Ujú. Mencionabas a una autora cuando platicamos contigo sobre la posibilidad del curso y tal, Silvia Federici, ¿no? Que Sí, todos somos, creo que, muy fans. sí. Entonces, me gustaría si nos ayudas a situar, ¿no? Específicamente ese punto Ujú. del por qué se da esa importancia, ¿no? O sea, Sí. porque, como decías, nos dedicamos en el colectivo también un poco a desmentir mitos de la Edad Media. Como Ujú. que, ay, en la Edad Media se quemaron no sé cuántos miles de brujas. Es como que, no, amigos, se quemaron dos. O sea, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, eh, como ponerle un alfilercito ahí a ese mapa temporal
estaba pasando en ese momento preciso que ya fue ese canal de parto, ¿no? Exactamente. Ya a todo esto que Sí, nos acabas de comentar del Renacimiento, ¿no? Que fue que se creen científicos y de conocimiento, y las luces, y etcétera, sí, pero no se dan cuenta que son el resultado directo de, pues, del inmediato anterior, ¿no? exactamente. Sí, justamente la Baja Edad Media corresponde al siglo XIV y siglo XV. O sea que ya es como este periodo de transición, si lo quisiéramos entender así, porque bueno, los periodos no son tajantes, ¿no? Hoy es Edad Media, ay, mañana ya estamos en el Renacimiento y todo es perfecto. Entonces es siglo XIV, XV, ¿no? Ya tocando el siglo XVI, que es pleno Renacimiento, donde va a surgir todos estos cambios que tú mencionas. Y como lo dices muy bien, es económico y es político también, ¿no? La idea del poder es algo que se ha manejado pues, a lo largo de la historia. O sea, hasta hoy en día lo que busca el hombre es el poder, ¿no? No tanto el conocimiento, sino cómo obtengo el poder. Entonces, justamente en este periodo de transición que ya es siglo XIV, XV, es decir, la Edad Media ya está, de hecho, la Edad Media ya está casi que atrás, ¿no? Ya estamos más pegados al Renacimiento, o sea, todo lo que pasó en la Edad Media si nosotros quisiéramos saber sobre todo este periodo, no vamos a encontrar nada de las brujas como las conocemos hoy en día. No hay, no existe, no existe. Es al final justamente del siglo XV, ya tocando el siglo XVI, cuando entonces van a surgir estos textos, ¿no? Que también la escolástica ya es al final. Entonces, y justamente es este cambio político que va a existir, como dices muy bien, del feudalismo. El feudalismo ya no se va a sostener y entonces se va a empezar a gestar lo que es el capitalismo, en el cual nos encontramos todavía hoy y quién sabe si salgamos. Y justamente entonces ahí es donde va a tomar mucha fuerza la figura de la bruja, porque va a funcionar como este eje o esta base para el capitalismo, que eso es algo muy importante, ¿no? Que a lo mejor nosotros cuando pensamos en la bruja solamente lo pensamos como en la fantasía, ¿no? No, y es esta viejita con su arruguita que se va a comer a un niño y se va a poner guapísima y hace encantamientos. Eso desde el europeo, ¿no? Porque también nosotros como latinoamericanos tenemos a nuestra propia bruja. ¿Sí? Y podemos leer autoras que retratan muy bien a estas brujas, ¿no? Y que nosotros las conocemos muy bien, ¿no? Pero va más allá de eso, es decir, es una figura política, la bruja, que va a servir justamente para pasar del feudalismo a lo que vamos a conocer después como el capitalismo. Entonces, eso es muy importante también decirlo, ¿no? Porque entonces la mujer funciona en varios aspectos, ¿no? También desde lo político, esta mujer es la que a partir de ahí, pues es la mujer que su marido, pues sí se va a las grandes fábricas y demás, ella también trabaja en las fábricas. También trabaja ahí, pero también trabaja en su casa, ¿no? Y entonces, pues yo soy esa base, ¿no? Que le permite a mi marido que se vaya a trabajar mientras yo cuido a los niños, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un cambio de paradigma el que va a surgir a finales de la Edad Media y que es justamente siglo XV, ¿no? A finales del siglo XV y que va a dar origen justamente al Renacimiento, ¿no? Y que lo que yo mencionaba para quitar estos estigmas de la Edad Media, en la Edad Media apenas está gestando esta idea de que sí, las mujeres eran brujas, pero de que volaban, de que se juntaban en aquelarres, va a tomar fuerza ya en pleno Renacimiento, ¿no? Ya estando presentes en el Renacimiento, donde justamente van a estar estos filósofos, que es lo que yo les mencionaba. La magia es otro tema que ha estado presente siempre, desde los inicios del ser humano, y que llega hasta el Renacimiento. Entonces, en el Renacimiento es cuando va a surgir ya como tal esta figura que conocemos hoy en día, la bruja que vuela, la bruja que se reúne en aquelarres, ¿no? La que es mala porque tiene este pacto con el demonio. Y entonces se instauran entonces las inquisiciones, ¿no? Ahora sí vamos a hacer una persecución de las mujeres y como ustedes se dan cuenta, no solamente en el ámbito cristiano, ¿no? Sino que también en las reformas, en las protestantes que se van a hacer, también está presente esta idea de la bruja, que, bueno, lo que más se conoce, pues es lo de Salem, ¿no? Que todo el mundo siempre, las brujas de Salem y demás, pero pues eso es la punta del iceberg, o sea, realmente hay una persecución muy fuerte con respecto a las mujeres, ¿no? Y lo que les mencionaba, también instauradas estas inquisiciones, ¿en dónde?
porque no es lo mismo la Inquisición alemana que la española, por ejemplo, que se sabe perfectamente que los alemanes y las franceses son los que más atacaron, de hecho, los que más hicieron esta persecución de las mujeres, como que la Inquisición española todavía estaba dubitativa, ¿no? Pero los alemanes y los franceses fue una masacre absoluta. Entonces, en realidad, si nosotros quisiéramos hablar de la figura de la bruja como tal, sería en el Renacimiento, ¿no? Ya muriendo la Edad Media y en el Renacimiento donde van a estar estos grandes filósofos, donde se supone, ¿no? Que va a surgir la ciencia y entonces nos vamos a empezar a apartar de la religión y eso. Pero les decía, también es un mito. La iglesia está patrocinando a todos estos artistas, ¿no? Que ahora nosotros nos fascinamos y vamos a ver sus grandes obras. La iglesia sigue detrás. Y los filósofos siguen creyendo en la magia. O sea, en el Renacimiento el filósofo es mago, pero también es médico. Y ya a él no se le castiga. Él puede ser mago y él puede ser médico, la mujer no. La mujer, obviamente médica jamás, y si tú utilizas la magia es a través del mal, ¿no? A través de la figura del demonio. Entonces, ese es el momento, justamente la transición al renacimiento. Ahí es donde surge la figura de la bruja como la entendemos nosotros hoy en día, no en la Edad Media. Nosotros podemos rastrear y les comento, podemos encontrar ciertos textitos donde dicen, oye, aquí hay ciertas mujeres que como que hacen magia, ¿no? Como que, ah, sí, pero no, eso es tu mente, o sea, no, eso es, es una herejía, o sea, eso no existe, ¿no? O son creencias paganas. Entonces, es al inicio del Renacimiento donde va a explotar la figura de la bruja como lo conocemos hoy en día, ni siquiera es en la Edad Media. Muchas gracias, Dani. Sí, también creo que conectándolo con lo que, bueno, hablaba Carmen un poco de la cuestión económica, social del feudalismo al capitalismo y también tú lo conectabas un poco con toda esta cuestión que a mí me parece importante como hacer un énfasis, ¿no? ¿Por qué surge en esta última parte de la Edad Media e inicios del Renacimiento? Precisamente porque también la iglesia entra en crisis. ¿Y qué va a suceder? Llega Martín Lutero Ujú. y coloca en 1506 sus tesis, que en realidad lo que quiere hacer, como su nombre lo dice, o sea, está protestando contra Sí. los usos y costumbres de la iglesia y quiere una reforma, pero una reforma espiritual, o sea, no está buscando romper con la iglesia. ¿Y qué va a pasar aquí? Que paradójicamente el renacimiento, que como tú decías, se tiene la idea de que justo el hombre renace porque sale de la Edad Media, del oscurantismo y todo, en realidad es una época total y absolutamente em, controlada por la iglesia. Va a surgir la contrarreforma, que precisamente lo que quiere es poner fin a todas estas, pues sí, como hombres que están reflexionando sobre los problemas que tiene la iglesia al interior. Y entonces la contrarreforma va a ser un periodo de control, de querer tener el control absoluto de los seres humanos y entonces precisamente en este contexto es que todo lo que se salga, digamos, de la norma ¿cómo se llama? Sí, de la norma cristiana es lo que va precisamente a ser motivo de llamarse herejía, de condenar, de torturar y todo. Eso por un lado. Y por otro lado, también es lo que decías tú, ahorita como para que lo ahondes un poco, también, perdón, la cuestión de la alquimia, ¿no? O sea, Ujú. también surge un poco en este contexto y justamente, o sea, los hombres que están practicando la alquimia, que también son magos, van a tener una figura como relevante dentro de la sociedad, pero la mujer no. ¿No? Está, por ejemplo, este Athanasius Kircher, o sea, hay muchas figuras que están, y como dices, incluso filósofos que Sí, sí. practican todas estas cuestiones que no se les va a denostar como brujos, y Ujú. a las mujeres que están practicando cuestiones de salud, que utilizan hierbas y todo esto, sí se les va a condenar. Y precisamente los protestantes, como dices tú, son los más, em, pues sí, intensos en la cacería de brujas, en la quema y tortura de mujeres, ¿no? Que es también muy curioso porque sí, Lutero lo que hace no es que quiere romper relación con el cristianismo, más bien lo que él está haciendo es hacer una crítica al interior,
del propio movimiento, ¿no? Cómo se ha llevado a cabo. Él en sus tesis, ¿no? Lo que menciona es esto, es decir, la iglesia se supone que estaba pues para el beneficio del pueblo, ¿no? Que tienen estas virtudes muy marcadas de humildad, caridad, ¿no? Que es algo que, bueno, el cristianismo tiene muy presente. Y entonces, hacia finales ya de la Edad Media, ¿no? Inicios del Renacimiento, pues lo que Lutero observa es que ya la iglesia lo que busca, y que Carmen mencionaba desde el principio, y que creo que es el hilo conductor de todo, es el poder. Exacto. Entonces, realmente ya ellos pierden esta visión, ¿no? De lo que en un principio se gesta como el cristianismo, ¿no? Que de hecho las órdenes mendicantes y demás hacían mucho, a la que pertenecía, por cierto, Tomás de Aquino, ¿no? Que eran los que más se dedicaban a esta cuestión de la humildad y ayudar al pueblo y demás. Entonces, lo que Lutero es eso, es una crítica justamente a esta iglesia diciendo, oye, pero al final del día, el que perdona, ¿no? El que castiga es Dios. ¿Por qué la iglesia se está tomando estas atribuciones, no? Porque ya no es la iglesia, sino es el hombre. Pero es muy curioso cómo hacen esta reflexión, ¿no? Hacen esta crítica y entonces dice, bueno, yo me voy a separar, ¿no? Pero al mismo tiempo a la que se le condena es a la mujer. O sea, el mismo Martín Lutero está diciendo que la iglesia como tal, la institución, es la que está cayendo en injurias, digámoslo, porque ya lo único que le interesa es el poder, como bien mencionábamos, ¿no? En el Renacimiento, la iglesia, aunque ya está en crisis, en una crisis fuerte, sigue manejando por debajo los hilos, ¿no? Entonces es muy curioso porque si se hace esta crítica a los hombres, que son los que están llevando el poder de la iglesia, a la que se le condena es a la mujer, ¿no? Como este chivo expiatorio de, bueno, es que aquí está el demonio, porque claro, nosotras somos instrumentos, ¿no? Nosotras solamente servimos como instrumentos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando al interior de la iglesia? Bueno, que está el mal aquí instaurado, ¿no? Es el mal el que no nos está permitiendo, ¿no? Y entonces los protestantes son también muy duros, o sea, tienen un control sobre sus mujeres desmedido, de verdad, desmedido contra sus mujeres. Después les recomiendo un libro de una autora francesa donde justamente habla de toda esta, de cómo el protestantismo y bueno, en el pueblo de Salem y demás, las mujeres están totalmente controladas, ¿no? O sea, por sus hombres, porque es un miedo el que les tienen ya además, que a mí me parecería que ese miedo lo han tenido siempre, no nada más en esta etapa, pero sí se ve muy bien dentro de el protestantismo, ese miedo que de verdad le tienen ya a la figura de la mujer. Podríamos también cuestionarlo si es miedo o les conviene, ¿no? Decir eso, pero la realidad es que sí, ellos van a decir, bueno, aquí está pasando algo, que es porque pues Dios es bondadoso, o sea, yo no estoy criticando a Dios, estoy criticando a la institución. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la institución? Pues que está este mal presente, ¿no? Que es la figura del demonio, que también se utiliza mucho como, pues, chivo expiatorio, ¿no? Todo lo malo es el diablo. Entonces, justamente a las que se les va a castigar es a las mujeres. Estos hombres se vuelven mucho más conservadores, ¿no? Los protestantes en un principio son sumamente conservadores en cuanto a cómo tratan a las mujeres y en cuanto a los derechos de las mujeres que no tienen. Y entonces, pues toda la ira, digámoslo, va hacia las mujeres, ¿no? Porque ellas son ese instrumento del mal, ¿no? La que va a tentar a los hombres a hacer las cosas negativas y que lo podemos ver desde la figura de Eva, ¿no? Eva es la que va a tentar a Adán al pecado. Y de ahí vienen todas nuestras desgracias, ¿no? Entonces, pues sí, se toma de todos estos ámbitos un chivo expiatorio que en este caso pues va a ser la mujer, ¿no? Y que bueno, ya sabemos que después la reforma protestante, pues para qué le sirvió a los reyes, ¿verdad? Para también poder divorciarse y entonces me voy a casar con una nueva y cuando esta nueva no me sirve, pues también me la voy a matar. Entonces, bueno, siempre hemos servido como ese chivo expiatorio para que los hombres hagan y deshagan y tengan el poder, ¿no? Entonces, sí se me hace muy curioso cómo el protestantismo, pues sí comienza haciendo esta crítica muy ruda hacia la iglesia, ¿no? Hacia la institución, pero después ellos son los que más van a oprimir y más van a llevar a cabo la persecución de las mujeres, ¿no? Como este ente maligno. Es muy interesante. Hay un tema que me gustaría abordar que creo que es vital, ¿no? O sea, eh, lo interesante es cómo se silencia a las mujeres, ¿no? A partir
especialmente el protestantismo, Ujú, porque precisamente, o sea, la Iglesia Católica sí permite ciertas libertades, ¿no? Las sí, mujeres pueden ser monjas, las mujeres pueden sí, aconsejar, las mujeres pueden, está esta figura mariana, que eso ujú, en el protestantismo es impensable, o sí, sea, la figura mariana desaparece como intercesora, como sí, madre, y sí, ¿no? O sea, se subedita tremendamente a las mujeres, ujú, hasta el punto en el que una mujer protestante, digamos, en el protestantismo más puro, ¿no? Puritano, cuáquero, que es lo que llega a América, además, ¿no? Y que ujú, seguimos viendo en repercusiones como la luz del mundo, ¿no? O sí, sea, eh, se limita a su casa sí, y se limita a su casa al punto en el que se ve mal que esté con la madre, que esté con la hermana, que esté con la amiga, que esté con la vecina. Y eso, también ligándolo otra vez a la Edad Media, viene de ese miedo del poder de la palabra de la mujer, ¿no? sí, Que Silvia Federici tiene un capítulo sí, dedicado al chisme. Hay ujú, herramientas de tortura sí, dedicadas a castigar el chisme, sí, ¿no? Y es esta descalificación tremenda a la palabra de la mujer. Por eso existe el gaslighting, ¿no? Que dicen, no, eso no pasó, sí, exactamente. eso nunca lo dijiste, eso no Ujú, pasó, tú no puedes hablar con fulano, sultano, o las mujeres son chismosas, o sea, sí, todo ese tipo de cosas proviene del quitarle la importancia y querer silenciar a una mujer, y bueno, ujú, una mujer de conocimiento, ¿no? Que quisiera compartirlo. Sabemos que incluso las hijas de nobles, las poderosas, las místicas, ¿no? Se iban con pies de plomo muchas para gracias. escribir, Sí, para hablar, para decir, ¿no? sí, Y eso me lleva a la edad, ¿no? De la mujer, porque ujú, precisamente, o sea, pensamos en Hildegard von Bingen, Christine de Pizarro, y, ay, sí, esta chica hermosa de 20 años que escribía. No, eran mujeres sin marido, número ujú, uno. ujú, Número dos, en posiciones de poder que se subeditaban a Dios o a algún hombre cercano sí, como superior intelectual, ujú, pero además ya eran grandes cuando empezaron a escribir. sí, Estamos hablando, bueno, grandes para la Edad Media, ¿no? O sí, sea, obviamente no grandes para hoy en día, nuestros estándares cambian mucho, pero estamos hablando de que Hildegard von Bingen empezó a escribir y a hablar de sus visiones a los 40 y tantos, ¿no? O sí, sea, ya en la sí, Edad Media, pues la señora ya era una persona mayor. mayor, Sí. no había sobrevivido, ¿no? Sí, sí, y bueno, vamos aquí a desmontar también algunas cuestiones, o sea, hablando de la Edad Media y el Renacimiento. Sí es verdad que, bueno, en la Edad Media sí tenían un poquito más de libertad, digámoslo, como tú mencionas, ¿no? Bueno, existían y podían, conocemos a las místicas, ¿no? La realidad es que siempre se buscó el control sobre las mujeres, pero bueno, no fue tan extremo como fue el protestantismo. En la Edad Media, por ejemplo, podemos tomar como símbolo de resistencia justamente a las beguinas, ¿no? Que las beguinas sí son justamente estas mujeres que dicen, yo no me quiero casar. O sea, no quiero tener a un marido, ¿no? Puedo ser, y que bueno, también algunas tuvieron a sus esposos y demás, pero que sí es como este símbolo de resistencia de también yo quiero tener mi casa, ¿no? O un espacio en común donde todas vamos a vivir y donde todas seguimos siendo religiosas, porque sí eran religiosas, ¿no? Y vamos a seguir en este ámbito religioso, pero somos independientes. Y al principio les fue muy bien y después dijeron en la iglesia, ah, caray, estas mujeres como que, ¿qué onda? No, 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 vamos a hacerlas como que, ok, nosotros estamos a cargo de estas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, siempre surgieron estos símbolos de resistencia, pero rápidamente, pues la iglesia era como de, ok, sí existes, pero pues tienes que estar supeditada a mí, ¿no? Hablando de Hildegarda von Bingen, yo no sé si ustedes sabían, pero se conoce mucho porque es la gran mística, ¿no? Y entonces además ella tiene sus pinturas donde puede plasmar este diálogo místico que tiene con Dios, que también es muy interesante porque en la Edad Media justamente la mística está presente, muy fuerte, ¿no? O sea, estos grandes filósofos también son grandes místicos, como en el caso de Ramón Lull. Y luego también están estas mujeres místicas que es como de, bueno vamos a dudar un poquito de lo que estas mujeres místicas nos están diciendo. Los hombres no, las ujú, mujeres sí, ¿no? Porque cómo Dios va a hablar con ellas. Pero bueno, se conoce por ello a Hildegarda, pero Hildegarda también se dedicó a la medicina.
Y de hecho Exacto. tiene dos textos médicos que nadie conoce, de los cuales nadie habla, porque ¿cómo crees que una mujer se va a dedicar a la medicina, ¿no? Entonces, sí hay ese control, ¿no? Es decir, ¿qué se puede saber de estas mujeres? Bueno, esto las vamos a dejar, ¿no? Que saquen su librito, como Christine, por ejemplo, pero en otros ámbitos, ¿no? Entonces, a Hildegarda, por ejemplo, yo la estudié en la carrera. Nunca en la vida mi profesora me dijo que Hildegarda era médica. Yo me acabo de enterar hace poco, ¿no? Que tiene dos textos que son médicos, ¿no? Y que ella se dedicaba a la medicina y que de hecho los textos son anteriores a sus textos místicos. Entonces, ¿por qué se busca como que en estos ámbitos las mujeres no aparezcan, ¿no? O sea, pareciera que también en la Edad Media tienen un poquito más de libertad, pero siempre están siendo controladas. Pero bueno, se les permite a ciertas mujeres que, como ustedes mencionaron, son privilegiadas y por eso yo quería hablar de la bruja, porque la bruja es esa mujer que no es privilegiada, ¿no? Que viene más bien de ámbitos de mucha pobreza, de ámbitos rurales y es a la mujer que se le va a castigar. ¿No? No es a la mujer que tiene privilegios y entonces, bueno, está en su convento y vive muy bien con otras mujeres y entonces se le permite, de cierta manera, expresarse, ¿no? Con sus condiciones, pero está ahí. Pero hay otra mujer que es la que es realmente reprimida, esta mujer que es rural, la que no tiene estos privilegios y es a la que realmente, pues, se le va a condenar como bruja y a la que se le va a buscar, pues, que llegue a la hoguera, ¿no? Entonces, sí, en la Edad Media no hay tanto esta represión, digámoslo, por parte de la iglesia como sí lo habrá con el protestantismo, que de verdad el protestantismo es el extremo, ¿no? Es totalmente de no puedes salir de tu casa, casi, casi que no puedes ni hablar con tus hijos, o sea, te dedicas nada más a cocinarme, ¿no? A arreglarme mi ropita y no puedes hablar con nadie. Y aquí, bueno, estamos hablando únicamente de la mujer, pero también tendríamos que hablar un poquito porque también se relacionan los judíos, por ejemplo, ¿no? No solamente a la mujer se le va a relacionar con el mal, al judío también. Y como mencionabas, Jimena, cuando surge la peste negra, también los judíos lo pasan muy mal porque es como de, ¿de dónde viene esta enfermedad? ¿No? Porque no es una enfermedad del cuerpo, sino es algo más allá, sobrenatural. Pues los judíos y las mujeres, ¿no? Porque a los judíos y a las mujeres estamos en el mismo nivel, ¿no? En el más bajo, en el de que estamos relacionados con el demonio. Y también en el protestantismo va a pasar, ¿no? O sea, también hay una desacreditación hacia el judío, pero ahí no solamente están los judíos, también están los esclavos negros. Y también son a las mujeres negras a las que más se les va a condenar y se les va a decir que son brujas, ¿no? Por el simple hecho de tú ser una mujer negra, eres bruja. Y también es muy curioso cómo pues, también hay hombres negros, pero otra vez, aunque estos hombres negros sean esclavos, la mano se le va a cargar a las mujeres negras. Es decir, estas mujeres del protestantismo tenían esclavas negras. Les temían a sus esclavas negras porque decían, estas mujeres son brujas. Y de hecho, en lo que se hace en Salem, ¿no? En esta cacería de brujas, los primeros relatos son de mujeres negras, aceptando que sí, sí soy una bruja, ¿no? Y sí, sí he hecho esto y sí tengo un pacto con el diablo. Son las mujeres negras las primeras en ser castigadas, ¿no? Entonces, sí, adelante. Sí, y son justamente las que inducen a las mujeres blancas a la brujería. O sea, son siempre la servidumbre negra o esclava la que induce al mal, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra cosa también un poco que quería como apuntar, justamente, por ejemplo, cuando la Inquisición, bueno, ni siquiera un poco antes, cuando ya Isabel y Fernando, los reyes católicos, logran controlar Granada, que es el último vestigio musulmán en la península ibérica, Ujú, de las primeras cosas que van a hacer, rompiendo el pacto que tienen, de hecho, con los califatos, va a ser a condenar a judíos y a musulmanes. O sea, los musulmanes también van a ser objeto de esta condena, de esta como culpa hacia ellos, ¿no? O sea, los males están en las otras religiones, ¿no? Entonces también ahí las mujeres musulmanas también van a ser un poco cuestionadas y van a ser tratadas como brujas o como quien comunica el mal al, ujú. al, al mundo, ¿no? Entonces también por ahí es pues sí.
em, Sí. Y que de hecho eso sí está muy Por presente. Ay, perdóname, Carmen, adelante. No, no te preocupes. Perdón, Daniela. Es que, no, es un breve paréntesis, ¿no? Que sobre lo que vienen diciendo, que me parece que es muy interesante, que a la mujer se le condena como a todo lo otro, ¿no? A lo extraño, esto que mencionabas en Salem, a Tituba, ¿no? Que fue la que Exacto, se considera la la primera pionera. mujer que empezó, o sea, la iniciadora, ¿no? La incendiaria ahí Ujú. y era una mujer negra, Sí, ¿no? También esto que menciona Jimena, que es muy interesante, que no solamente se condena a mujeres, judíos y negros, sino musulmanes, por ahí si se hubieran encontrado los europeos un budista o también. aquí un confuciano, también ahí va en el Sí, mole, ¿no? Porque es todo lo extraño. Y en el exacto. Renacimiento, incluso el paganismo, que antes era la religión imperante, ¿no? O sea, lo común, lo dominante, Sí, lo normal, se empieza a relacionar incluso a las diosas como sí, Hécate, como sí, Isis, exacto. Afrodita, Freya, con estas figuras directamente satánicas, ¿no? O sea, ya no otra cosa, Sí, satánicas. sí, 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 Cualquier representación de la luna, ¿no? O sea, que puede ser esta figura mariana, sí, pero en el protestantismo la luna va a ser sinónimo de brujería, ¿no? sí, La luna y las estrellas van a ser sinónimo de brujería, las representaciones de hierbas van a ser sinónimo de brujería. sí. Entonces, como que sí hay esa ruptura muy importante del cristianismo, ¿no? Que me Ujú, comentabas, Daniela, es un ujú, énfasis ujú. en tu curso también. Sí. Esta bruja de la que vas a hablar es la bruja católica. Exacto. Ujú. Sí, justamente porque, o sea, si nosotros como que nos aventamos ahí un chapuzón a la Edad Media, justamente estas diosas que tú acabas de mencionar, sí, a principios de la Edad Media y en la plena Edad Media, sí estaba el paganismo muy presente y de hecho había mujeres, o sea, hay documentos, ¿no? Que se dedicaban justamente pues a adorar, se les relaciona mucho sobre todo con Diana, ¿no? Lo que nosotros conocemos más bien como Artemis y demás. Ujú, Y no era algo castigado, lo que él mencionaba, ¿no? Justamente la iglesia era como de, no, pues son supersticiones y ya, ¿no? O sea, eso no me interesa. Pero estas mujeres, esto sí, desde principios de la Edad Media, sí hay mujeres que tienen muy presentes a estas diosas, ¿no? Y que sí les llevan a cabo un tributo y demás, y que ya conforme va avanzando ya en la última etapa de la Edad Media, pues ya todo esto se va a transformar en algo negativo, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos hablando de Eva, ¿no? Que como quiera que sea, hay cierto respeto porque es nuestra madre, ¿no? O sea, es una pecadora, pero es nuestra madre Eva, ¿no? Pero así también tenemos un contrario, o sea, porque podríamos decir, Eva es el contrario de, pues María, ¿no? Que ella sí es la Virgen, la absoluta, etcétera, etcétera. Pero tenemos una figura de la que tampoco se habla mucho y que también, ¿no? Después la va a tomar la religión cristiana, que es Lilith. ¿No? Y que entonces en los textos religiosos no está muy presente, ¿no? Se menciona alguna vez, después los judíos sí lo van a retomar mucho y demás, pero está esta figura también, ¿no? Que es como la primera, que se considera que es la primera mujer de Adán, ¿no? Y que entonces esta mujer pues no quiso hacer lo que Adán le decía, etcétera, etcétera. Entonces en realidad ella es, de todas las mujeres, pues ella es la primerita, que es la peor de todas, porque de todas maneras Eva, bueno, sí es una pecadora, pero es nuestra madre. Y de cierta, y está muy presente Eva siempre en los textos, ¿no? Es algo que no podemos negar. Pero Lilith está ahí como esta figura oscura, ¿no? De la cual no se habla mucho y que después en la literatura judía y demás, sí se le va a dar también ya este aspecto negativo, ¿no? Como que es la primerita que hace el pacto con el demonio, ¿no? Entonces, sí, yo quería hablar justamente de esta bruja en el catolicismo o en la cristiandad, bueno, que sabemos que después de la cristiandad pues va a surgir el catolicismo, porque es lo que yo les mencionaba, no es como que no exista antes una figura así, sin relacionarla con el demonio, ¿no? Que eso es también el punto focal del curso. Es decir, la figura de la bruja o la hechicera ha existido siempre, nos podemos ir a Grecia y podemos tener a una Medea, ¿no? Que es esta hechicera en forma que mata a sus hijos, ¿no? Y que aún así, a pesar de que los mata como ella es una divinidad, Zeus la va a perdonar y la va a subir al cielo, ¿no? Entonces también es una figura muy contrastante Medea, ¿no? Porque también se le considera que es la bruja, ¿no? La hechicera.
y tiene esta connotación también negativa de es la que mata a sus hijos, sin ver el trasfondo de por qué mata a sus hijos, pero bueno, esa es otra historia. Y entonces siempre ha existido esta figura. Pero en el caso de la cristiandad es específicamente, es una bruja que ya se va a estar relacionando directamente con el demonio, con el mal, que es algo que antes no se hacía, ¿no? Es decir, esta Medea no están diciendo, ah, bueno, es que el demonio, o sea, eso no existe, no existe. Pero en la religión cristiana sí, a finales, en la Baja Edad Media, ahí encuentra como su punto focal, ¿no? Donde se va a gestar esta figura, porque ya no nada más es esta mujer que tiene conocimientos de herbolaria, ¿no? ¿Y por qué tendría conocimientos de herbolaria? No, 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 no. Aquí sí hay una relación directa en el ámbito religioso de la mujer con el mal, ¿no? Entonces, son uno prácticamente. Entonces, por eso yo estaba muy interesada en trabajarlo desde este aspecto religioso, este aspecto cristiano, porque aquí es donde se va a gestar ya esta mujer demoníaca, ¿no? La mujer de los aquelarres, la mujer que roba niños, la mujer que danza, ¿no? Ujú. Alrededor del diablo, ¿no? Y que el diablo siempre está ahí nada más para tentarla. Entonces, eso era lo que a mí me interesaba. ¿Cómo es que en este periodo se le va a relacionar a la mujer ya directamente con el mal? ¿No? O Sí. sea, ya no es que, bueno, tiene sus propias creencias y entonces se relaciona con estas diosas. No, 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 no. Aquí hasta le quitan la feminidad, ¿no? Porque ya no están estas figuras femeninas. Ahora es, no, la mujer se relaciona con otro en un ámbito masculino, ¿no? Que en este caso va a ser el demonio y que es el mal. O sea, como Exacto. quitándole ya toda, no sé cómo decirle, pero pues ya no somos un instrumento, un mero instrumento. Ya Ujú. no es que haya diosas a las que yo adoro y demás, sino que eres el instrumento del mal. Y Exacto. ese mal también es un aspecto, pues, masculino, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Dani. Pues bueno, aquí vamos a cerrar esta primera parte de conversar con Dani para pues invitarlos al curso, a este excelente curso que está súper interesante, que esperemos que varios de los que nos están oyendo se animen a inscribirse. 2-2. Vamos ahora a pasar a algunas preguntas. Yo voy a leer alguna, luego igual Carmen va a leer otra y así un poquito para ir cerrando ya el conversatorio. Dice @Igor Pena 6752. Pasaba lo análogo fuera de la Europa Occidental. Em, bueno, no sé, igual supongo que la cuestión de las brujas, no sé, a lo mejor pensando en Europa oriental, o sea, en toda esta región como no tan central en la historia europea, no sé si a lo mejor Igor estaba pensando en eso o en algún otro espacio. ¿Tú qué opinas, Dani? No exactamente como pasa en este ámbito, pero sí, sin duda también, pues hay repercusiones, pero no se va a dar al nivel como lo damos, como lo conocemos aquí en Occidente, ¿no? Porque pues tiene que ver con este aspecto que toca lo religioso, ¿no? Y como también este cambio del feudalismo al capitalismo, que es pues meramente occidental, podríamos decirlo, ¿no? Ujú. Entonces, esta represión hacia las mujeres sí, sin duda, sí ha existido, pero no se dio de tal manera como lo estamos viendo en este periodo de la historia. Muchas Sí, gracias, justo, Dani. gracias, Dani. También nos dice Val-Cycling Door, que se queda un rato viéndonos. Muchas gracias. Y Volkova Katina pregunta si este video queda grabado. Aquí me voy a detener nada más brevemente, Daniela, perdón. Sí, todos nuestros conversatorios son gratuitos y quedan grabados. Aparte de hacer el live para los que se puedan unir, acompañarnos y participar de manera digital, que respondemos sus preguntas, ¿no? Leemos sus comentarios. Esto se va a quedar en YouTube. Pueden ver nuestro canal, Colectivo Medievalitas, en YouTube y ahí van a poder encontrar nuestros primeros dos conversatorios. Tenemos también unos reels y unos shorts muy interesantes que han hecho Daniela, que han hecho Morgana también sobre los cursos que se han dado, sobre este curso de la bruja. Y ahí también podemos interactuar, responder preguntas, hacemos posteos y más información.
Sí, muchas gracias, Car. Aquí hay otra pregunta de Dani Gómez. ¿El movimiento Tradwife que se está gestando en Estados Unidos podría ser una herencia del protestantismo en donde se quemó a las brujas de Salem? Pregunta. Ay, híjole, es una gran pregunta y es algo que está justamente ahorita en boga y que discutíamos al inicio, ¿no? Esto que está pasando, pues sin duda. Sí tendría que ver con este ámbito religioso, o sea, conocemos la historia de Estados Unidos, ¿no? Que justamente están muy pegados, este conservadurismo que tienen, sí se relaciona mucho con su pensamiento religioso, digámoslo. Entonces, no podría yo asegurar, sí es una línea directa del protestantismo, pero sin duda sí tiene sus repercusiones, ¿no? Y ahorita está como muy potente regresar a esta idea de las tradwives, que es muy peligroso, por cierto, porque pues no dejan de ser mujeres privilegiadas las que están alzando la voz, ¿no? Para decir, quítenme el voto, mi marido decide por mí, pero sin duda sí podríamos hacer una comparativa, eh, pero la realidad es que estas mujeres tienen la libertad de hablar, ¿no? O sea, en el protestantismo las mujeres jamás en la vida podrían haber salido a decir, sí, mi marido, o sea, no tienen el derecho a hablar ni siquiera, ¿no? O sea, no salen del ámbito de su casa, pero sin duda sí son estas como ideas o ideología a la que se busca regresar, ¿no? Que la mujer no tenga que trabajar, que la mujer no necesite del voto porque pues si estoy en mi casa, el que sale a trabajar es mi marido, ¿no? Entonces, pues que él decida qué es lo que va a pasar. Entonces, sí podríamos encontrar una, digamos, una relación en cuanto a que sí se busca regresar a estos, híjole, a esta manera de existir de la mujer, pero sinceramente considero que si estas mujeres estudiaran, ¿no? Cómo vivían estas mujeres o viven dentro del protestantismo y demás, dudo mucho que quisieran seguir por este camino, ¿no? Porque en realidad es una represión en todos los sentidos. Exactamente. Bueno, Sí, eso es un creo tema. que... Jerry, Ajá. perdón. Sí, dale, dale. Jerry Pashka 2060 nos pregunta si este fenómeno ocurre únicamente en Europa. No, no ocurre únicamente en Europa, de hecho la Inquisición pues también llegó aquí a México, ¿no? Entonces no es algo exclusivo de Europa Central, digámoslo, ¿no? Va a estar presente en otros lugares, sí se va a gestar sobre todo pues en lo que les decía, ¿no? Alemania, Francia, España, etcétera, etcétera, pero no es exclusivo de ahí, pero más bien es donde toma más fuerza, ¿no? Pero incluso aquí, por ejemplo, pues también tenemos pues nuestra propia Inquisición que también fue muy dura, de las Exactamente. peores, de hecho. Sí, de hecho. Bueno, comentarios, excelente conversatorio, excelente tema. Bueno, perdón, arroba TPM 1989, excelente conversatorio, arroba Maru Díaz 752, excelente tema, muy interesante y bien documentado. Las felicito. Muchas gracias, Maru. Ojalá puedas inscribirte a al curso que va a dar Dani. Sandra Huerta 8037 dice: Hola, no sabía que Hildegard era médica. En un conversatorio posterior pueden hablar de trótula del Salerno. Sí, podríamos incluso hacer algún tipo de curso sobre mujeres médicas o mujeres sabias, a lo mejor, y a lo mejor igual un curso colectivo entre Carmen, Dani y yo, podríamos organizarlo, se vería muy bien. Em, Taquito adobado, dice Oli. Svar, Oli. Bergelmir dice: Mil gracias, un conversatorio maravilloso, excelente trabajo, queridas colegas, muchas gracias. Em, bueno, pues no sé si ahorita igual Dani que cierre con un comentario, Carmen también va a cerrar con otro. Yo lo único que cerraría es pues agradeciéndoles a todos los que se conectaron. Como dijo Carmen, esto va a quedar grabado, lo pueden ver en cualquier momento. Les pedimos que compartan el link ya del conversatorio, que se suscriban a nuestras redes. En YouTube estamos como @medievalitas, en Instagram estamos como @colectivo.medievalitas. Pues que se sumen a nuestra comunidad, que den like a los videos que subimos, que se inscriban a nuestro curso, bueno, al curso que va a dar Dani, y pues que nos sigan en redes para actualizar todos estos cursos.
Próximamente también hago un pequeño anuncio. Vamos a estar dando un curso largo, van a ser varios módulos de mujeres en la filosofía, historia de las mujeres en la filosofía. Entonces, bueno, pues ese esperemos que también estén interesados. Ya después compartiremos más datos. Pero bueno, de entrada, de mi parte, le agradezco muchísimo a Dani que se haya sumado. Esperamos muchos más cursos con ella. Y por favor, suscríbanse a su curso, va a estar increíble, de verdad. Ella es una persona súper preparada, súper, pues, dedicada con estos temas. Ya ven su pasión ahí en lo que está hablando. Entonces, por favor, suscríbanse. Y de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Mor. Bueno, pues yo también para empezar a cerrar y me gustaría que el cierre lo haga Daniela para cerrar con broche de oro, pues agradecerles también a las personas que nos están viendo, las personas que nos apoyan, que se inscriben a los cursos, ¿no? O sea, aparte de que son cursos que creo que son muy interesantes, genuinamente, que sí aportan un contexto, esos cursos son los que nos permiten compartir información gratuita en Internet, ¿no? Entonces creo que esa parte, pues también sepan que quien se inscribe está apoyando a un proyecto que es de comunicación masiva, ¿no? O sea, a eso es a lo que apuntamos. Eventualmente hemos platicado con el colectivo porque nos ven normalmente nada más a Jimena y a mí, pero pues somos un equipo, ¿no? O sea, hay más personas ahí atrás de la pantalla que nos están ayudando, Carlos, Nani también, muchas gracias. Entonces, su apoyo pues vale mucho, ¿no? También para eso. Y también nos permite becar gente, ¿no? Que Dani me está recordando. Vamos a empezar a dar una beca por curso. Todavía no tenemos ahí muy clara la dinámica, pero vamos a tener un lugar gratuito por curso para pues alguien que diga, bueno, no cuento con la posibilidad, pero este tema me interesa. Vamos a tener dinámicas para que puedan entrar gratuitamente a los cursos. Esperemos que eventualmente pues la cuestión nos permita dar más becas, dar más lugares de este tipo y compartir más información. También tenemos descuentos, eso es importante para jubilados, INAPAM, estudiantes de la UNAM, exalumnos de Medievalitas, ¿no? Que ya tomó un curso con nosotros, también tiene ese precio con descuento por continuar apoyándonos pues en este colectivo, ¿no? En nuestro proyecto. Y los estudiantes, ¿no? Estudiantes y maestros también tienen descuento porque es un proyecto pues que apunta hacia la educación, ¿no? Que para que todos seamos brujas. Entonces, por último, pues Daniela, también agradecerte el haber creído en el colectivo, el acercarte con nosotras, aceptar dar este curso, ¿no? El formar parte de este colectivo, todo lo que nos has dicho, bueno, yo estoy encantada, ¿no? Desde que se propuso, se empezó a hacer, creo que es un tema que fascina. Y quería preguntarte si nos puedes compartir tus redes para que también te sigan, Sí. que conozcan tu trabajo de divulgación, ¿no? Entiendo que has colaborado en libros, eres autora. Entonces, si gustas compartirnos esa parte, yo creo que también a quienes nos están viendo y quienes nos verán en el futuro, pueden interesarse mucho en eso. Sí. Bueno, primero pues les agradezco mucho la oportunidad que me dieron. Sí soy muy apasionada de estos temas. No lo domino todo, pero me gusta mucho siempre pues estar aprendiendo del tema, ¿no? En el ámbito de la mujer tiene poquito que empecé realmente como a querer profundizar y a empaparme de todo lo que tiene que ver con las mujeres y pues ha sido muy grato pues empezar a escuchar estas voces de a poquito porque bueno, no hay tanta información, ¿no? Sabemos que hay una pues ocultamiento, ¿no? De estas mujeres y demás, pero sí se me hace que es relevante, ¿no? Que es algo que yo siempre menciono, parecería que son temas que pues, ya pasó, ¿no? O sea, la Edad Media ya pasó, el Renacimiento ya pasó, pero justamente como nos decían en el comentario, ¿no? Y cómo podemos relacionar esto ahora con las tradwives, ¿no? Entonces, se me hace sumamente relevante hablar de estos temas, ¿no? Hablar de cómo se ha
visto a la mujer, cómo se ha reprimido a la mujer, para que nosotras entendamos que este discurso de que no necesitamos tener el voto o regresemos a nuestras casas, que ahorita es algo que está de moda, ¿no? Que tu marido te mantenga y tú vete al yoga y tú vete con tu amiga, en realidad es, híjole, es un engaño, nos quita la poca libertad que hemos ido ganando de a poco y siento que estos temas nos ayudan justamente a crecer, ¿no? A crecer juntos, a darnos cuenta de cómo se gestan realmente esta opresión, ¿no? Y cómo, pues no nos afecta solamente a nosotras, sino en general, ¿no? Entonces, les agradezco mucho por esta oportunidad. También queríamos comentarles que, bueno, esta es la primera parte, ¿no? Esperamos del primer módulo, digamos, porque ahorita vamos a hablar pues justamente de cómo se empieza a gestar esta figura, pero después nos gustaría también dar un curso de la bruja en el Renacimiento, que es lo que les mencionábamos, ¿no? Es ahí donde está la persecución, la quema de brujas, ahí incluso sí ya podríamos hablar de las brujas de Salem y demás, ¿no? Que es ahí ese momento, el culmen realmente de la persecución. Entonces, pues ojalá se inscriban a este primer curso, les guste mucho y entonces se quieran sumar a la bruja en el Renacimiento, ¿no? Y pues nada más tengo poquitas redes sociales. En Instagram me encuentran como @-obsen con Z, @obsen. Y en Facebook me encuentran como Daniela CG. Son mis únicas redes, las únicas redes que tengo, por si ahí gustan seguirme y pues los esperamos, ¿no? Hay mucho que decir acerca pues, de estas mujeres que fueron silenciadas y que creo que es muy interesante, muy enriquecedor seguir aprendiendo de ello. Entonces, pues muchas gracias. Pues bueno, pues gracias a Dani por este gran curso que va a dar. Inicia el próximo jueves a las 6 de la tarde. O sea, no solamente es el curso, Dani tiene preparado ya material extra por si quieren leer, por si quieren informarse más. Ella siempre va a estar como al pendiente para contestar sus dudas. Entonces, bueno, pues los invitamos a inscribirse. Dani también tiene un par de libros en los que ha colaborado, entonces, bueno, también los invitamos a buscar ahí esos libros. Ahorita Dani nos dice los títulos y con esto pues ya cerramos este conversatorio, agradeciéndoles a los que nos vieron y pues bueno, si no nos pudieron ver en vivo, también los que nos vieron después, muchas gracias. Sí, tengo un libro en colectivo que es El símbolo medieval, ¿no? Donde, pues, porque, bueno, yo me especializo también en la cuestión del símbolo medieval, entonces ahí, desde el autor que yo trabajé, ¿no? Que justamente es Ramón Lully, que es un autor muy interesante porque trabaja justamente las tres religiones monoteístas, que Ujú, son el cristianismo, el judaísmo y el islam, ¿no? Entonces, donde ustedes pueden ahí abordar el tema del símbolo que es tan importante justamente para todo este periodo filosófico de la Edad Media y está digital y tengo otro libro colectivo también, ahí somos varios autores que trabajamos distintos temas que tienen que ver con la filosofía en general y bueno, ahí abordo los círculos concéntricos de Ramón Lull, ¿no? Que es la manera que él tiene para, desde el razonamiento, entender a Dios. ujú. Sí, pues muchas gracias, Dani, gracias a Carmen, a Carlo, a Dani Gómez también que nos estuvieron apoyando. Y pues aquí con esto concluimos nuestro conversatorio. Inscríbanse y síganos en nuestras redes. Gracias, hasta Muchísimas luego. gracias. Hasta luego.